Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque estamos reunidos. Hoy te pido, mi Señor, que tú puedas a través de esta charla fortalecer las 3 clases de fe que vamos a compartir el día de hoy. Que tus hijas, Señor, puedan fortalecer su fe tradicional, pero también que puedan vivir y experimentar a plenitud, Señor, su fe obediencial. Pero también ayúdala, Señor, a experimentar y a fortalecer la fe carismática, que es la confianza en ti y en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a vivir esta charla para que sea de gran bendición para cada una de ellas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que escucharon que voy a hablar de 3 clases de fe y ustedes me dirán qué tiene que ver el señorío de Cristo, la fe y la conversión. Soy un caso, ¿verdad? Aparentemente pareciera que no voy a hablar del tema, pero por supuesto que vamos a hablar del tema este. Si la primera predicación, si el primer mensaje que compartí es lo que Dios hace por nosotros para salvarnos, esta segunda charla es lo que ustedes tienen que hacer para colaborar con Dios y salvarse. La primera era como el Padre nos dio a su Hijo. La segunda, todo lo que hizo Jesús para salvarnos. Y finalmente, como el Espíritu Santo está luchando también para santificarnos. Y un día que nuestro nombre esté escrito así fuertemente en el libro de la vida. La primera charla entonces trató lo que el Padre, lo que el Hijo, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios hace para salvarte. Y por eso se titula Jesús mi Salvador. Porque aunque los 3 salvan, realmente el que dio su vida por nosotros, ¿quién fue? Fue Jesús. Pero los otros 2 colaboran, obviamente. Ahora vamos a ver lo que vamos a hacer nosotros para salvarnos. ¿Se recuerdan de la primera frase de San Agustín? Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Y vamos a hablar del señorío de Cristo. Pero también vamos a hablar de la fe. Pero también vamos a hablar de la conversión. Es importante es esto. Y vamos a unirlo también a como un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo en el año 460 dice, explicaba, dando una catequesis, dando una charla, una instrucción. Esto fue muchos años antes de que surgiera San Agustín, les enseñaba a sus discípulos. Fíjense que nada menos y nada más que San Juan Crisóstomo seguía mucho la escuela de San Juan el Apóstol. San Juan Crisóstomo fue uno de los más grandes predicadores de la Iglesia Católica. Le ponían de apodo Boca de Oro por sus enseñanzas, por sus mensajes tan profundos. Y él hablaba de que el católico necesita de 3 clases de fe para vivir estas charlas. Por eso vamos a hablar de esto. ¿Ok? Así que vamos a tomar la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Y vamos a tomar el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Ustedes saben que ese capítulo es muy famoso porque nos habla de la fe, ¿cierto o no? Hebreos 11. Y normalmente la gran mayoría de nosotros nos pasa lo que le pasa a Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote agustino. En lugar de tener mucha madurez, y aparte de que tenía enferma su alma con grandes escrúpulos, él siempre manejaba culpa y culpa, se sentía constantemente condenado. En lugar de que Martín Lutero dialogara con el Papa, se pelea con la iglesia y provoca la Reforma Protestante. Hoy en nuestros días,
No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero así a mí algunas personas, pocas, me han dicho, sabes, que en la iglesia católica yo no me convertía, yo no cambiaba. En eso yo llegué a tal comunidad cristiana y ahí me convertí. Ahí fue increíble, un cambio de vida. Y es que Dios no usa a los sacerdotes, pero los pastores sí. Ellos sí son ungidos. Qué triste que hayan personas que erróneamente crean que para convertirse hay que cambiar de profesión de fe. Eso no es cierto. Fíjense que Martín Lutero tenía, y voy a decirlo en latín, sus famosos 4 solus, que en español sería solo. Para él era solo Biblia, dejaba a un lado la tradición y el magisterio. Solo fe, dejaba a un lado las obras. Solo gracia, dejaba a un lado la colaboración del hombre, la libertad del hombre, la responsabilidad del hombre. Y solo Cristo, dejando a un lado la iglesia. Sus 4 famosos solos. Hay muchas personas que dicen, no importa qué profesión tengas, lo importante es que te conviertas. Eso aparentemente es cierto, pero no lo es. Y vamos a verlo. Vamos a tocar entonces la carta a los Hebreos, capítulo 11. Fíjense que la charla se titula El señorío de Cristo, la fe y la conversión. Cuando uno lee Hebreos 11.1, el texto es precioso, ¿verdad? Se recordarán ustedes. Dice Hebreos 11.1. La fe es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. ¿Es lindo o no es lindo el concepto que da la carta a los Hebreos? ¿Sí o no? Cuando yo estaba estudiando teología, tuve un maestro, el padre Zuleta, Antonio Zuleta. Y un día pregunta en su clase de teología bíblica, a ver, ¿qué es la fe? Y Alejandro levanta la mano, el ingenuo del Alejandro. Hebreos 11.1 le dije. Fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y me contesta desde lejos el padre Antonio Zuleta. Me contestaste puro Martín Lutero, me dijo. Entonces me senté. Y tenía razón. Tenía razón porque para que Jesús sea mi Señor, yo tengo que tener una primera clase de fe. Vamos a leer Hebreos 11.8. Pásense unos versículos más adelante. Martín Lutero solo veía la fe como el verso 1. La fe tiene más aristas, más dimensiones, más facetas. Hay diferentes clases de fe. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 11.8. Dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Palabra de Dios. Fíjense que el texto no dice, por la fe Abraham recibió una gran tierra prometida y por la fe Abraham recibió una abundancia y una gran prosperidad económica. ¿Dice eso? No, no dice eso. La fe que se predica ahora muchísimo es la que ustedes dijeron, la de la prosperidad. Pero esa es una fe que ahorita voy a tocar, ¿sí? No van a creer que no voy a tocarla. Y ya vamos a hablar que es prosperidad también. Fíjense qué increíble lo que dice Hebreos 11.8. Hebreos 11.8 dice que por la fe que hizo Abraham, obedeció. Y a esta primera clase de fe, la iglesia la llama la fe
obedencial. Y voy a leer, por favor, 2 numerales del catecismo. El numeral 143 y 144 del catecismo dice: por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. ¿Qué dice que hace por la fe el hombre? Somete completamente, totalmente su inteligencia y su voluntad a Dios. Las Sagradas Escrituras llaman a esta fe la obediencia de la fe. Y es la respuesta que el hombre le da a Dios, a un Dios que se revela, a un Dios que le habla y le muestra su voluntad. Fíjense, mis hermanas, cuando al final de la primera charla les hablaba del señorío de Cristo, yo le leí una cita del Evangelio de San Mateo. Jesús estaba hablando: no todo el que me diga Señor, Señor. Y fíjense que la dije mal, la voy a repetir bien. En aquel día, dice, en aquel día. ¿Saben que la expresión aquel día es una expresión de San Mateo? Aparece 9 veces en el Evangelio de San Mateo. Así por curiosidad búsquenla. Lean los 28 capítulos. Y algún día que nos volvamos a ver me dicen: ya encontramos los 9 lugares donde San Mateo usa la expresión en aquel día. Esa expresión aquel día es una expresión escatológica. ¿Qué significa la palabra escatológica? Viene del griego escatón, que significa el fin de las cosas. O sea, hace referencia al juicio personal. Porque el hombre, cuando muera, ¿qué va a pasar? Todos tenemos un juicio personal. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Está decretado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte viene el juicio. En Mateo 7:21 Jesús decía: en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. ¿Y qué iba a contestarnos Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solamente el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando uno ve los anuncios en cartelera que hoy los protestantes están dando en toda Guatemala, lo que están mercadeando son las promesas de Jesús. Vengan a mi iglesia. Esta es noche de pañuelos ungidos, serán sanadas. El aceite de Tierra Santa, vengan y recibirán sanidad de parte de Dios. Ensancha y recibirán prosperidad de parte de Dios. Fíjense que ninguno está diciendo, vengan para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Yo les pregunto a la mayoría de ovejas en las comunidades: hermanas, ¿y ustedes a qué vienen? Y una hermana así con toda sinceridad y honestidad me dijo: ¿sabe a qué vine, Alejandro? Yo vine a que Jesús me sanara. Después otra hermana me dijo en un grupo de oración: yo vine porque mi esposo está en adulterio y estoy orando para que él se convierta. Ella no necesita convertirse, es el esposo, ojo. Bendito sea Dios. ¿Sí? ¿Saben otra hermana viuda que me dijo un día en un grupo de oración? Alejandro, hermano, me dijo, yo vengo aquí al grupo de oración a ayudar a estas pobres hermanas porque yo, bendito sea Dios, fui liberada del yugo, me dijo, y el que me era de tropiezo y que me hacía pecar, yo ya no lo tengo en mi vida, me dijo. Soy viuda para gloria de Dios. Es raro encontrar a alguien que me diga: estoy aquí en el grupo de oración, no para que Él haga mi voluntad y conteste mis oraciones. Estoy aquí porque he venido a conocer y hacer su voluntad. Ese es el señorío de Cristo. Y a eso se le llama fe obedencial. Porque cuando Dios le habló a Abraham, lo primero que le dijo: ¿tienes fe? Sí. Entonces obedece. Te vas de Ur de los Caldeos a una tierra que ni siquiera te voy a decir dónde es. Vas a estar caminando unos 20 y pico de años. Y posiblemente, y a lo mejor después de los 20 y pico años, te digo dónde está la tierra.
¿Quiénes de ustedes a sus 75 años dejarían el lugar para estar volteando? Y que en los años el Señor le revelara dónde es donde Él quería que Él viviera. ¿Qué representaba para Abraham? Dios era su Señor. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Leamos el numeral 144. ¿Saben cuál es el título en el catecismo? Así es, la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Y dice, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone las Sagradas Escrituras. Y la Santísima Virgen María es la realización perfecta de la misma. Bueno. No sé si alguna de ustedes predica, pero cuando predique, se predica con la Escritura y con la tradición de la iglesia. Las dos están entrelazadas. Uno no solo puede predicar Biblia, uno tiene que predicar de acuerdo a la tradición de la iglesia. Y la tradición está en el catecismo. Fíjense, mis hermanas, que viene el numeral 144 y nos dice, ¿saben qué es la obediencia de la fe? Es libremente, ojo, libremente someter mi inteligencia y mi voluntad a Dios. ¿Cómo se le llama eso? El señorío de Cristo. Significa que Jesús es mi Señor. ¿En quién vemos un ejemplo? Aparte de la Virgen María. Claro de eso, en que Jesús fue su Señor en San Pablo. Ese es el año paulino, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Y saben qué le dijo San Pablo el día que se cayó camino a Damasco? ¿Se recuerdan qué le dijo usted? ¿Se recuerdan qué le dijo San Pablo a Jesús cuando Jesús se le aparece? Y lo dice Hechos 22:10. ¿Saben qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben qué le estaba diciendo? Quiero que tú seas mi Señor. Y dime qué tengo que hacer. Pregunta para su casa. ¿Ya conoces cuál es el propósito de Jesús en tu vida? Yo ya lo conozco. Yo quiero decirles que cuando yo era joven, hace años, yo iba a grupo de oración desde los 14, me graduó de bachiller y le comienzo a orar, Señor, ¿qué quieres que yo estudie? Me gusta derecho, me gusta ingeniería, me gusta arquitectura, a mí me gustan todas las carreras, Señor, pero dime, ¿qué quieres que yo estudie? ¿En qué quieres que yo te sirva? Y nunca se me va a olvidar un sábado en la mañana en que me dijo, hijo mío, yo quiero que seas como Lucas, médico de cuerpos y almas. Hoy en la mañana estaba escuchando el programa del padre Hugo Estrada que dice que orar no solo es hablarle a Dios, sino es oír la voz de Dios. Y por eso estudié medicina. Y cuando me gradué de médico dije, Señor, me gusta hacer necropsias, estar entre muertos. Me gusta ginecología. Pediatría sí no, lloro con los niños. No, pediatría sí no, ni cirugía pediátrica, me deprimo. Ver sufrir a los niños. Pero de ahí lo que querás, Señor, lo que querás. Me voy a un retiro del padre Ignacio Larrañaga, un retiro de silencio, de talleres de oración. Y el Señor me dice, ahí en el retiro se te dirá que tienes que estudiar. Ok, me fui al retiro. De repente se me para el padre Ignacio Larrañaga, que él no le habla mucho a la gente, pero es así como que no, muy introvertido, no habla. Me pone la mano en el hombro así, pero no te la voy a poner fuerte. Me puso la mano en el hombro y me dijo, psicología. Y se fue, siguió caminando. Y comienzo mis estudios de psiquiatría y a comenzar a estudiar psicología. Cuando uno entiende que vino a esta tierra no para hacer su voluntad,
yo no vine aquí para hacer mi voluntad. Vine para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Yo antes cantaba la canción de Vicente Fernández: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¿Me comprende? Y hacía lo que se me daba la gana. Pero cuando me acerqué a Dios me di cuenta que tenía que practicar la fe obediencial, que es someter mi mente y mi corazón a la voluntad de Dios. ¿Me comprende? Trabajo profesionalmente, pero también me dedico a predicar la palabra de Dios. Pero le pongo todo en las manos a Dios y se lo consulto, porque mi vida le pertenece. Entendí que si hay un Señor, hay un siervo, hay un esclavo. Él es el Señor, yo soy el esclavo. ¿Qué dice el numeral 144? La Virgen María es la realización perfecta de la misma. Y vamos a explicar qué significa someter la razón y someter la voluntad. En el caso de María. No voy a leer, por favor, por falta de tiempo. Ustedes ya se lo saben de memoria. El pasaje de Lucas 1, versos 26 al 38, ¿verdad? Ampliamente conocido. Se conoce de tres maneras. ¿Cómo se conoce de tres maneras el texto? La anunciación. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel le anuncia a María. La encarnación, así es, mi hermanita. La encarnación, porque ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarna Jesús en el vientre virginal de María. Y el proto-pentecostés, el derramamiento adelantado del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se convierte en el esposo de María, se derrama sobre María y María queda encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ese día se da obediencia de la fe y se manifiesta el señorío de Dios. ¿Por qué? Porque ella libremente. Hubo una hermana servidora que me preguntó ahorita en el descanso. Alejandro me dijo, y si a María le hubiera entrado mucho miedo, bueno, ya también les podría poner un pretexto. Y si hubiera querido mucho al José, y por el José, porque el José se pudo haber enojado, ¿o no? Bueno, dicho de paso, ¿qué dice Mateo 1:19? José, que era un varón justo, ¿la qué? La repudió en secreto, ¿o no? Entonces fíjense, mis hermanas, ella le dio o no le dio una respuesta libre a Dios. ¿Sí o no? El catecismo, ¿qué dice que era María? ¿Saben qué dice que era María? En el numeral 488 dice que María era predestinada. 488. ¿Saben quién fue el primero que tocó el tema de la predestinación? ¿Saben quién fue? San Agustín. Es que San Agustín fue brillante. Fíjense, mis hermanas, que predestinado no es como lo explican los protestantes, que fue la doctrina de Juan Calvino. Juan Calvino decía, hay unos que son hijos del diablo y hagan lo que hagan, se van a ir al infierno, como Judas. Judas fue destinado por Dios para entregar a su hijo, y Judas fue creado por Dios para irse al infierno. ¿Verdad que sí? No, mis hermanas, ¿qué les pasa? Es que me hacen una cara así como... No, corazones, para nada. De los 12 apóstoles, cualquiera le pudo abierto su corazón y haber dado lugar a la tentación demoníaca. Cualquiera. Lamentablemente fue Judas. Pero no aparece en ningún texto del Antiguo Testamento un hombre que se llame Judas. No aparece. También dicen, es que predestinado fue David porque hagamos lo que hagamos, pequemos o no pequemos, no importa, nos salvamos. Tampoco. Hay que perseverar y uno tiene que convertirse. Y ahí vamos a hablar de esto.
Es que el obedecer y el pecar, hermana, es un acto de la libertad del hombre. Es más, San Irineo dice que cuando el libro de Génesis, en Génesis 1:26 dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como Dios es un ser libérrimo, es decir, es un ser libre, y fuimos creados a semejanza de Dios, Dios también nos ha hecho a nosotros libres. ¿Qué significa entonces que María era predestinada? Y les cuento, también nosotros somos predestinados, todos aquí somos predestinados. En la doctrina de la Iglesia Católica significa, y lo dice San Agustín, tú ya existías en la mente y en el corazón de Dios. Y ya Dios tenía planes para ti. Por ejemplo, cuando Lindy, mi esposa, quedó embarazada, yo anhelaba una mujercita. Quiero una mujer. Y va a estar sirviendo conmigo y va a ir a retiros conmigo. Y nace Linda Isabel. Yo estaba feliz. Linda Isabel no había nacido. Es más, ni siquiera había sido concebida porque a Lindy le costó mucho quedar embarazada. Pero ya estaba en mi mente y en mi corazón una nenita. ¿Me comprenden? ¿No les pasó así a ustedes? Y eso que yo no soy mamá. ¿No les pasó a ustedes así? Eso significa predestinación. Dios antes, por ejemplo, a Dorita, antes de que naciera Dorita, antes de que fuera concebida Dorita, Dios ya tenía planes para Dorita. Ya los tenía. Unos grandes sueños, Dorita. Un día va a ser una líder. Dios la va a usar. Y no solo va a ser luz de esta nación, sino, si es más dócil y crece más, luz para las naciones. Ese es el plan de Dios para todos. ¿Me comprende? Ahora, en su libertad, Dorita en su libertad, hoy, día jueves, está aquí. Pero Dorita podría estar en un casino y jugando. ¿Sí o no? ¿Por qué digo esto? Porque ahora que he ido a otros países a predicar, me he topado con hermanas que me dicen, oren por mí porque soy adicta a las máquinas de juego. Y pasan 14 horas ahí perdiendo todo su dinero. Entonces fíjense, mis hermanas, que en su libertad, aunque el numeral dice 488, que María era predestinada, ¿era o no era predestinada? Claro, no somos predestinados como María, ¿verdad? Ojo, que aquí ninguna es Inmaculada Concepción, ¿verdad? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Pero el Señor le preguntó, ¿sí o no? Y le preguntó y ella pudo haber dicho, no, al José no lo quiero dejar. No. Pero ella que contestó libremente. Pero antes de contestar, dice que fue obedecerle someter mi mente o la razón. Cuando el ángel Gabriel le dijo, es que vas a ser mamá, voy a ser mamá. Pero yo he pensado y interiormente yo he decidido ser virgen, siempre virgen. Y me está diciendo que voy a ser mamá, pero yo no quiero dejar de ser virgen. Lucas 1:34, ¿cómo será esto posible si yo no conozco varón? Y hay otra versión que es la Torre Samat que dice, yo no conozco ni quiero conocer varón. Y entonces el ángel Gabriel le dice, no te preocupes, Marita linda. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y vas a quedar siempre virgen. ¿Qué hizo entonces? Pedir una explicación. ¿Es malo estudiar para querer comprender más? No. ¿Qué dice San Anselmo? San Anselmo dice, más adelante, por favor, cuando se nos habla en el numeral 158 del catecismo, dice, la fe siempre trata de comprender. Miren, mis hermanas, por favor, no somos protestantes, ni yo soy pastor para decirles, aunque ustedes no entiendan, tengan una fe ciega. No. Aquí somos católicos. Y entonces se trata siempre de comprender. Miren lo que dice la parte final del numeral 158. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¿Escucharon esto? Creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¿Qué hace María? María somete libremente su mente, su razón, su inteligencia. ¿A quién? ¿A quién la somete? A Dios.
Y su voluntad también. Cuando ella en Lucas 1:38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase. En María se vive el señorío de Dios. Eso se llama fe obedencial. Pregunto, mis hermanos, ¿ustedes tienen fe obedencial? Ojalá. Porque para tener fe obedencial, primero tengo que saber cuál es el llamado y cuál es el plan de Dios para mi vida. Poco a poco yo fui comprendiendo que mi llamado era predicar, fíjense. Y cuando Dios me llamó, yo tenía un problema serio de tartamudez, tenía una lesión cerebral y no podía hablar. Aparte era tímido y era introvertido. Y temblaba cuando tenía que hacer una exposición en público porque tartamudeaba. Y no podía ni hablar. Y de repente oran por mí un grupo de oración y en profecía dice el Señor que tú quieres que vayas a predicar a las naciones. Ay, dije, Señor Jesús, ¿qué te pasa? Pero yo decidí someter mi razón. Y el día que fui dócil y me invitaron a predicar y todavía no me había sanado, yo sentí un fuego en mi boca y comencé a predicar. Y ya llevo 26 años haciendo la voluntad de Dios porque decidí que Jesús fuera mi Señor y Él hiciera su voluntad en mi vida. Y soy tímido y no me gusta hablar. Soy así como mero parco, introvertido. Así me cuesta tomar confianza. Pero aquí estoy hablando en público. No es mi mejor gusto, pues. Hay quienes sí se sienten así en su salsa y están predicando. Yo así como que me cuesta un poco, ¿verdad? ¿Me comprende? Se nota, ¿verdad? Entonces, el don lo va desarrollando Dios. Fe obedencial. Fe obedencial significa que Jesús es mi Señor y que tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Como quién? Como Abraham, como María, como San Pablo. Eso es el señorío de Cristo. Ahora veamos, por favor, aquí este paso. La conversión. Vayámonos al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y se recuerdan, el pasaje es precioso, ¿verdad? El pasaje es famosísimo. Marcos, capítulo 10. Es el pasaje del joven rico. Y les voy a decir una cosa, voy a ser bien honesto. No es humildad lo que les voy a decir, es bien honesto. Esta prédica que viene a continuación, la copié. Es del Papa Juan Pablo II, pero es que está buenísima. Entonces decidí copiarla. Es un mensaje que el Papa Juan Pablo II le da a los jóvenes cuando hay un congreso de jóvenes mundial. Marcos capítulo 10, porque habla del joven rico. Marcos 10 del verso 17 en adelante. Iba ya de camino cuando se le acercó corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, ya conoce los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Palabra de Dios. ¿Se recuerdan que en la primera charla les dije que Dios lo que quiere es salvarnos? ¿Sí o no? ¿Y qué les dije al final de la primera charla? Que para que nosotros nos salvemos, tenemos que tener conversión en dos aspectos: el aspecto moral y el aspecto de la fe obedencial, le dije. Ya hablamos el aspecto de la fe obedencial, el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó al joven rico? Viene el Señor, y ese es el comentario de Juan Pablo II. Le pregunta: ¿conoce los mandamientos? ¿Qué le estaba preguntando? ¿Ya te convertiste moralmente? Porque ¿cuál es la conversión? Cuando hablamos de conversión, ¿de qué se trata, mis hermanas? Es todo acerca de los 10 mandamientos. Todo. Amar a tu prójimo, por ejemplo. Cuando se habla de conversión, miren, mis hermanas, ¿cuesta o no cuesta convertirse? Sí.
Claro que cuesta convertirse. ¿Quiénes de ustedes siente que tiene un temperamento para ser líder? Un temperamento así colérico, sanguíneo, colérico, y así un temperamento fuerte. Y ustedes han descubierto que uno de los carismas que más tienen, uno de los dones más desarrollados, es el don de mando, porque lo que más les gusta es mandar. Mis hermanas, hay quienes su temperamento es muy fuerte, y para convertirse, imagínense que ya no tienen que enojarse tanto. Un niño un día, un nietecito llega, ay, ahí viene mi abuelita de misa, ahí viene mi abuelita. El pobre tenía la imagen de la abuelita cascarrabias que venía de misa. Para ese niño, la misa y la cascarrabias. No había coherencia entre fe y vida, mis hermanas. Perdónenme. Como decía una vez el padre Hugo Estrada, un día pusieron el ejemplo de un capitán que casi ahorcaba a sus marineros en el barco y dice, den gracias que voy a misa diaria si no los hubiera matado. Pero perdónenme, discúlpenme, eso no es testimonio. Eso es antitestimonio. Una vez una esposa le dice a su esposo, da gracias que voy a grupos, si no, hace rato te hubiera echado patadas de la casa. Y se va. Cuando el Señor le pregunta al joven rico, ¿cómo estás con los mandamientos? Le preguntó, ¿ya te convertiste en el área moral? Y él dijo, honrarás padre y madre. ¿Ustedes honran a padre y madre? No mienten, no roban, aman a su prójimo así, como dice la Madre Teresa de Calcuta, hasta que nos duele. Ustedes no se dejan vencer por el mal, vencen el mal a fuerza de bien. Bendito sea Dios, ustedes no se enojan durante todo el día y no hacen que el enojo les dure todo el día. Ustedes no tienen ni resentimientos, ni odios, ni deseo de venganza. Bendito sea Dios, porque en ustedes se cumple la bienaventuranza de Mateo 5:8. Bienaventuradas las limpias de corazón, porque ellas verán a Dios. Ni enojos, ni resentimientos, ni odios, ni amargura, ni ninguna clase de basura emocional, ni enojos. Limpias, así. Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿O no? ¿Saben cómo se llama eso? La conversión moral. Ahora, la conversión espiritual es conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Qué pasa si yo dijera, no, fíjense, yo voy a mi grupo? Ay, pero hermano Alejandro, qué molesto. Eso de estarse metiendo a conocer la voluntad de Dios. Yo estaba tan tranquila con mi grupo los jueves, ya con el Alejandro, y ahora ya no voy a venir tranquila. Me vino a quitar la paz. ¿Saben qué dice el padre Ignacio Larrañaga? Dios da su paz, pero nunca deja en paz. Siempre quiere que hagamos su voluntad. Siempre. Y cuando Dios le preguntó al joven rico, mira, ven y sígueme. Quiero que seas del grupo de los apóstoles, ven y sígueme. ¿Saben qué le dijo el joven? Ahora no. Dejar mi casita, mi plata, mis actividades. No. ¿Qué le pasa pues? ¿Ustedes vieron la película El Todopoderoso 2? Yo no la vi. Pero ¿saben qué? Que me la contaron y dice que un ejecutivo de los Estados Unidos fue llamado a hacer como un Noé y construir un arca. Solo imagínense que un empresario decide construir un arca en mitad del Parque Central en Guatemala. Que eso se llama tener fe obediencial. ¿Qué le dirían ustedes a su esposo? Si es que siguen con el esposo, entre paréntesis. Porque ahora hay mis hermanas que, hay unas que son de armas tomar. Una hermana me dijo, Alejandro, yo aguantando y hay 3 que se están muriendo por mí, me dijo. Entonces fíjense mis hermanas, que el joven rico no quiso hacer la voluntad de Dios. No la quiso. Y entonces Dios dijo, qué difícil es que entren al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos, 2 requisitos. No basta que Jesús haya muerto en la cruz. Hay que tener una conversión moral y 2, hacer su voluntad. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que haya hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Solo el que haya hecho la voluntad de mi Padre. Y créanme, que hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿O es fácil, mis hermanos? No. Servir a Dios es fácil. Un día estaba en un retiro en El Salvador y un padre dice: miren, ¿quiénes de ustedes, hermano? Toda la iglesia llena se ofrece para servir a Dios. Había una iglesia enorme en San Salvador. Yo me calculo que habían por lo menos unas 500 personas. ¿Saben cuánto levantamos la mano? 2. El padre se puso. Entró en crisis. Eso sí, dijo él, yo tengo que estarlos confesando siempre, ¿verdad? Eso sí, yo tengo que ir a dar unción de los enfermos cuando... Eso sí, no me dejan tranquilo las noches. Eso sí, me he enfermado de tanto atender. Pero cuando yo les pido algo de parte de Dios, no de mi parte, usted le dice no al Señor. Casi se pone a llorar. Ya ni termina la misa el padre. Casi le da el telele ahí al pobre padre. Le dio, sí. No basta la conversión moral. ¿Qué pasa si dijera: no, yo, porque me voy a molestar a estar viniendo aquí a las charcas? Ay, que vean cómo se salvan ellas, pues. Que agarren el catecismo y que lo lean, pues. Pero fíjense, mis hermanas, que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y a mí hubo alguien que me ayudó espiritualmente y que me predicó. Y yo dije: también tengo que predicar. ¿Y saben por qué sigo sirviendo a Dios? Porque Jesús me sirvió a mí en la cruz del Calvario. Y su servicio fue cargar con la cruz y morir por mí. Por eso yo estoy sirviendo a Jesús. ¿Ustedes quieren servir a Jesús? Tiene que ser su Señor. Su Señor. Y además tienen que convertirse. ¿Sí o no? Bueno. Pero falta la fe. Pero para hablar de conversión, miren, por favor, no necesitan cambiarse de religión. Y por eso voy a hablar de una segunda fe, de la fe tradicional. Yo no he necesitado de hacerme protestante para cambiar en mi vida espiritual. No he necesitado. Y ojo que he recibido ofrecimientos. Y el día de ayer recibí ofrecimientos para ser pastor de una iglesia. No, le dije: hermana, fíjese que. ¿Y por qué? Porque mi alma no tiene precio, le dije. Ahora, si quiere, le dije, que le hable de 7 sacramentos, de la tradición de la iglesia y de la Santísima Virgen María, con mucho gusto, le dije. Dije: así los convierto y se van a la iglesia. ¿Qué me iban a contestar? Entonces, fíjense, mis hermanas, que hablando sobre la fe tradicional, por favor, no es una bendición el que haya sacramentos que nos aseguren la salvación. No es una bendición que dice el numeral 1428 que la primer clase de conversión es el bautismo, que nos convierte de criaturas a hijos, y que dice el numeral 1429 que la segunda clase de conversión lo da el sacramento de la confesión y es una conversión ininterrumpida. Es que miren, es una bendición tener una dirección espiritual, llegar con un padre y que el padre le pueda dar consejos a uno, sí o no, mis hermanas. Y sobre todo una cosa, tener la fe tradicional. La misa que celebraba antes Mateo, Pablo, Pedro, es la misa que ahora celebramos. Ay, miren, bendito sea Dios, no hay ni sanguchitos, ni galletas, soda, ni grapete. Perdónenme, porque nosotros no celebramos Santa Cena, sino celebramos la transustanciación, donde sea el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en el momento de la epíclesis, cuando el Padre invoca al Espíritu Santo. Es que hay una gran diferencia. Yo amo a mi madre, que es la iglesia. Tiene defectos, sí, pero la amo porque he aprendido a honrar a mi mamá con todos sus defectos. Ella es mi madre. Y para salvarme no necesito, ni para convertirme, cambiar de religión. Entonces necesito la fe tradicional, que no tiene nada que ver con las procesiones, nada que ver. Fe tradicional es la fe de los apóstoles, punto. La liturgia que celebraban los apóstoles y la doctrina es la misma. A eso se refiere la fe tradicional. Y yo creo en lo que creía Pedro. Y yo creo en lo que creía Pablo. Y eso trato de vivir. Eso es lo que trato. Que tuve mis tentaciones, sí. Un día, casi lo hago de cuadrúpedo. Y fíjense que me hago novio de una protestante. Eso fue pañales.
Pero me sirvió porque hasta los errores sirven para... Miren, me sentaron en el IM todo el consejo de ancianos. Me agarraron a bibliazos. Yo no sabía nada de la Biblia. Me iban a exorcizar porque yo pertenecía a la iglesia de la gran prostituta y estaba contaminando a la pobre muchachita. Y entonces estábamos en yugo desigual porque yo era idólatra y ella no. Pero me sirvió para conocer a mi iglesia. Porque estaba caminando sobre grandes tesoros y no la conocía. Entonces, por favor, conversión no significa cambiar sino fortalecer mi fe tradicional. Es decir, vivir la doctrina y la liturgia de los apóstoles. Y para terminar, como iba a hablar de la tercera clase de fe, hay que obedecer a Dios. Hay que convertirnos, pero hay que tener fe en el Señor. Y fe es tener confianza en sus promesas. Dios es un Dios de pactos, mis hermanas. Cuando uno comienza en su caminar del Señor, una de las cosas que uno tiene que convertirse y cambiar es en cuanto a la virtud de la fe. Uno pasa por una etapa de incredulidad. Todos éramos incrédulos en algún momento, ¿sí o no? Luego llegamos a los grupos de oración. ¿Y qué pasó, mis hermanas? ¿Saben en qué se convirtieron ustedes? Y yo, en doble ánimo. ¿Y saben qué dice que es ser doble ánimo? Ser inconstante en la fe. Como las olas del mar, dice Santiago. Se le viene la fe, se le va la fe. Se le viene la fe, se le va la fe. Así dice Santiago capítulo 1. Versículos 6 al 8. ¿Saben qué dice? Dice, pero pidan sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar arrastrada por el viento. El que es así, dice, de doble ánimo, no va a recibir nada de parte de Dios, porque es inconstante y de doble ánimo en todos sus caminos. ¿Cuántos años hemos pasado como de doble ánimo? Días, ustedes vienen con fe, ¿verdad? De victoria en victoria, hasta se mueven, ¿verdad? Mueven el cuerpecito. Pero hay días que no vienen caminando, sino vienen gateando. Y el hermano del ministerio de música, él me levantará y tú, tratando de levantar las manos, porque no hay manera que quien te levante, ni con grúa te levanta. Pero va a llegar un momento en que uno llega al tercer grado. Pasa de la incredulidad, luego deja de ser de doble ánimo y finalmente pasa a ser una persona de fe, con esperanza. Como Abraham, como María, como Pablo. Pablo decía, yo camino por fe y no por vista. Abraham, decía San Pablo, llegó a tener esperanza contra toda esperanza. Debe de llegar un momento en que tengo que convertirme y llegar a tener mucha fe. Nada me va a hacer dudar del amor de Dios. Nada. Los miedos ya no me dominan. Las preocupaciones ya no me destruyen. ¿Por qué? Porque vivo como hijo. Ya duermo tranquilo, duermo en paz, porque todos mis problemas están en las manos de Dios. Vivo realmente confiando en el Señor. San Ignacio de Loyola no se podía dormir, y con eso termino. De repente ve un canario y un gorrión que están hablando. Y el canario le dice al gorrión, ¿ya vistes a esas criaturas que se llaman los hombres? Nerviosos, cargados, agobiados, tristes. Cualquier parecido es casualidad, pero así los veía, así los veía. El canario le decía al gorrión. Y el gorrión le dice, no, yo no sé qué les pasa, le dijo. Pero de plano le dijo, solo fíjate en nosotros, le dice el gorrión al canario. Ni sembramos, ni cosechamos, ni almacenamos.
Nada de eso hacemos. Y siempre nuestro Papá Celestial nos provee. Te aseguro, así ya pensándolo un poco, llegué a la conclusión, ellos son huérfanos, no tienen Papá Celestial. ¿Saben qué tienen que hacer? Quitarse esa cara de huérfanas espirituales que tienen, convertirse y vivir alegres porque son hijas muy amadas de Dios. ¿Saben en qué nos tenemos que convertir? Si antes de ir a grupos vivías cargada, ahora ya no. Ya no. Porque ahora eres hija. No estás huérfana. Hay un papá. Si antes te enganchaba así, parecía de aquella lombriz llena de sal y que te hacías vuelta y todo cuando estabas furiosa y manejando amargura y sentimientos encontrados, y ahora ya no. Vas a perdonar, vas a amar. ¿Por qué? Porque te convertiste. Y si antes vivías amargada y te levantabas con la boca así, ahora ya no. Te vas a levantar feliz y alegre. Y aunque no te haya dejado dormir toda la noche que roncó, entonces no importa, te vas a levantar con gozo. Y no vas a levantarte como una hermana, todavía respira, lástima, y no levantarse el día. Sino, mis hermanas, convertirnos, ¿verdad? Entonces hablamos de 3 fes: la fe obediencial, la fe tradicional y la fe carismática. Confiar, tener fe en un Dios de pactos que nunca te va a defraudar y que te ama con amor eterno y que ha hecho una alianza eterna contigo y que no la va a romper porque fue sellada por la sangre de Jesús. Así que, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanas? El señorío de Cristo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Obedecer a Dios. ¿Y cómo lo van a obedecer? ¿Saben cómo lo van a obedecer? Como un día Dios le habló a San Agustín. ¿Saben qué le dijo Dios a San Agustín? Ocúpate de mis cosas. Me dijo, yo me voy a ocupar de las tuyas. Vamos a orar, pues, mis hermanas. Vamos a declarar el señorío de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Hoy queremos que tú desarrolles la fe obediencial. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Un día un hombre dijo que solo un inventor sabe para qué sirve su invento. Solo tú, mi creador, sabes con qué objetivo, con qué propósitos nos has creado a cada uno de nosotras y de nosotros. Quiero decirte lo mismo que te dijo la Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Hoy someto mi inteligencia y mi voluntad libremente, como lo hizo María. Y hoy te digo lo mismo que te dijo San Pablo camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu iglesia. Porque no queremos ni confusiones ni errores. Queremos que se nos enseñe la verdad completa y vivir la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a tener a la iglesia como madre y como maestra. Y finalmente, ayúdanos a convertirnos. He sido insegura, Señor. Los miedos han dominado mi vida. He sido negativa, pesimista, amargada, triste y depresiva. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Ayúdame a ser una mujer de fe, a tener esa fe carismática. Conviérteme, Señor, para ser una mujer que vaya de victoria en victoria, de poder en poder.
Cambia mi negativismo, mi pesimismo en esperanza. Señor, la conversión depende de una metanoia, que significa cambiar la manera de pensar. Cambia, Señor, mi manera tan enferma, tan negativa de pensar, y acrecienta mi fe y mi esperanza. En el nombre de Jesús, Señor.